Buenos días a todos nuestros amigos que nos siguen a través de los 96.5 MHz de la frecuencia modulada estéreo de RTP 96.5 FM en las provincias de Santa Elena y Guayas, 98.7 FM en la provincia de El Oro. Muy buenos días también a la gente del Real Audio, www.rtp.es, un solo clic. El programa anterior podían oírlo en el Averno también con un solo clic. Y muy buenos días a quienes nos escuchan y nos ven a través del canal de YouTube de RTP, el Facebook Live de RTP, el Facebook Live de su servidor Rodolfo Vaquerizo Blum, y estamos en todas las redes sociales como @rtp.es, y pasamos a la ceremonia de siempre invocando o parafraseando al líder Tralalala, que dijo que lo único que los periódicos jamás te van a mentir es en la fecha, y ambos dos, como dicen en la corner del street, dicen que hoy es viernes 24 de abril. Entonces, si los dos dicen que es viernes 24 de abril, mirabilis dictum, es viernes 24 de abril. Hoy se designa al nuevo presidente del Consejo de la Judicatura, órgano que en mi opinión debería estar constreñido solamente a tareas administrativas, punto. Rechazada la apelación del alcalde Álvarez por el tema de la prisión preventiva por haberse sacado el grillete. Un grave error eso, ¿no? Es un tema de forma, pero un grave error. Y el Expreso dice, la tasa de seguridad supera en recaudación con la CAN encima. Perdón, ¿la CAN está encima de qué o de quién? Porque la CAN, la Comunidad Andina de Naciones, es una entelequia, por tanto no puede estar encima de nada ni de nadie. Pero bueno, ¿qué puede esperar? Lo tenemos, no lo veo al ingeniero Cedeño. Ahí está, ahí sí ya lo vi. Muy buenos días, nuestro invitado de hoy es el ingeniero Ítalo Cedeño. El ingeniero Cedeño va a hablar de algo que yo sé tanto como el ruso primitivo, así que le voy a rogar paciencia e indulgencia, pues yo, aparte de limitadito, yo soy de los que creen que la luz uno aplasta el interruptor y se prende, y luego lo vuelve a aplastar y se apaga. ¿Cómo hace para prenderse y apagarse? No es de mi incumbencia, por tanto no sé nada. Pero el ingeniero Cedeño tiene 50 años de experiencia en la industria petrolera, es director de Energy Guidance y de la Cámara de Energía del Ecuador, ha sido presidente de la Sociedad de Ingenieros Petroleros y gerente general de varias empresas petroleras públicas y privadas, nacionales y extranjeras, entre ellas la empresa pública de hidrocarburos del Ecuador, EP Petroecuador. Graduado del SPOL, ingeniero de petróleos, estudio de posgrado en ingeniería petrolera en la Universidad de Zulia, en Venezuela, y gerencia internacional, vaya, en Harvard University, en Cambridge, el estado de Massachusetts, separada de Boston por el río Charles, donde cierto expresidente navega en una canoa por las tardes y él va sentado y atrás hay dos fulanos que le soplan la nuca para que no tenga calor. En invierno obviamente no le soplan nada. Ingeniero, muy buenos días. Muchas gracias por aceptar la invitación. Y comienzo con una paradoja, ¿no? Lo de Irán no tiene visos de resolución. Ayer la Guardia Revolucionaria dio un golpe de Estado, destituyeron al presidente de la Asamblea, esperan la renuncia del canciller, y ya dijeron que ellos son los que mandan. Un golpe militar ya no es una teocracia, sino un gobierno militar de fanáticos. El tema de Hormuz va a seguir. El Brent estaba ayer en $104, el WTI no sé. Y le pregunto, en este momento, ¿no es cuando el Ecuador debería estar raspando hasta el último lugar para sacar petróleo? ¿O no importa? Buenos días, apreciado Rodolfo. Buenos Caso, días caso. a tu querida audiencia, hablando fuerte. Es algo lógico lo que dices. Sí. Esta es una época de vacas gordas para los productores petroleros, para los exportadores de petróleo. Si hubiéramos hecho bien las cosas, hoy estuviéramos vendiendo petróleo a $100 en vez de los 50 del presupuesto. Es decir, hubiéramos duplicado nuestro ingreso petrolero por exportaciones. Pero no hemos hecho bien las cosas y entonces pagamos las consecuencias de que en vez de que nos beneficie la guerra entre Irán, Estados Unidos, Israel, nos perjudica. Se congeló. Aló. Se congeló un poco la imagen del ingeniero. Vamos a esperar que se arregle el tema. Lo que pasa es que se quedó congelado. El ingeniero Cedeño, no sé si me escuche, se quedó frozen.
La conexión mía está bien. Ya, ahorita está bien, ahorita está bien, ahorita está bien. Ya, Sí, que no, bueno, ya está bien. dele. O sea, ya usted dijo que en vez de beneficiarnos, vendiendo a $100 el barril, nos perjudica. ¿Y por qué, diría alguien? ¿Por qué nos perjudica? Si estamos vendiendo a $100 el barril. Porque no estamos exportando suficiente y por el lado de los ingresos, si bien es cierto que ganamos algo más, por el lado de los egresos, al comprar los combustibles, estos combustibles también suben de precio. Cuando la materia prima, el petróleo, sube de precio en el mercado libre, los combustibles, que es donde nosotros compramos el gas natural, el LPG, la gasolina, el diésel, gasolina de avión. Bueno, los combustibles que compramos también suben de precio y suben mucho más. Si vendemos el barril de petróleo en $100, tenemos que comprar el barril de combustible en $150. Ah, caramba. Ese Y está diferencial. subsidiado. Y está subsidiado. Porque el LPG, por ejemplo, nos cuesta, por decir algo, $20 una bombona y se la vendemos en $2 al público. Claro. Si decimos que ya el diésel y la gasolina extra y la gasolina eco la hemos liberado de precio, en realidad lo que nos permite la fórmula es subir 5% cada mes. Pero en el mercado no es que sube 5%, sube el 30, 40, 50%, se duplica el valor de este combustible y nosotros no lo podemos recuperar en la venta del mercado doméstico. Entonces es un perjuicio porque no tenemos la suficiente producción, pero todos los productores petroleros, todas las compañías de exploración y producción de petróleo se están beneficiando, pero grandemente, y sus acciones en la bolsa lo reflejan. Claro. Cómo sube el valor de las acciones. Desde luego hay países que sí se perjudican porque no pueden mover su petróleo por el estrecho de Hormuz, pero los que pueden vender petróleo sin que pasen por el estrecho de Hormuz, que solamente es 20% del petróleo que se mueve en el mundo de exportación, ellos están altamente beneficiados. Por decirle un nombre, Noruega, por decir otro nombre, Brasil. Rusia. Aquí en el continente. Rusia le construyó otro oleoducto a China para mandarle más petróleo. Consiguió que Estados Unidos le levante todas las sanciones. Hoy día alcancé a oír, antes de salir, que ya parece hay un acuerdo entre Rusia y Alemania para reactivar el oleoducto que le llevaba todo el gas o lo que sea a Alemania, porque, por ejemplo, Lufthansa fue la primera línea aérea que dijo, señores, cancelados todos los vuelos cortos, porque en el vuelo corto, donde más, a ver, en aviación, donde más combustible se gasta, esto me lo dijo un teniente general de la Fuerza Aérea, es cuando despegas y cuando aterrizas. Si haces un vuelo corto, te estás comiendo proporcionalmente demasiado combustible. Cerrados los vuelos cortos, no los largos, no los transatlánticos, etcétera, pero los vuelos cortos, y ya las demás aerolíneas europeas empezaron a seguir el ejemplo. Porque resulta que falta petróleo. Rodolfo, sí. Que los pasajes se están yendo al cielo. Claro. Porque como tú dices, el combustible es uno de los mayores gastos que tiene una compañía de aviación. Y entonces la única forma de recuperar sus gastos es subiendo el precio del pasaje. Como pasó en el COVID. Como pasó en el COVID. Y aquí te voy a hacer una reflexión. A ver. El precio del petróleo es incierto. Lo único cierto con respecto al precio del petróleo es que es incierto. Es la paradoja. Sí, ya. Claro, es una paradoja. Claro. Cuando ocurrió lo del COVID, lo que tuvimos es una restricción en la demanda. Claro, porque se parquearon todos los aviones. Consumimos menos, nadie salía, no hay transporte, la gente recluyó en sus casas. Y el precio llegó a bajar, por efecto de que no hay demanda, llegó a bajar hasta hacerse hasta negativo el WTI. Y alguien dice, ¿por qué el precio puede ser negativo? Porque hay gente que pagaba para que se lleven ese barril de petróleo. Más le costaba el almacenamiento. Si tenía que dejarlo almacenado porque no hay compradores, no hay demanda, tuvieron que pagar para que se lleven el petróleo de los tanques de almacenamiento. O sea, de no creer, o sea, señor, por favor, gratis, pero lléveselo. Hijo. Lo mismo pasó
cuando Rusia invadió a Ucrania. ¿Ya? Cuando Rusia invadió a Ucrania, el precio del petróleo subió. ¿Por qué? Porque había menos oferta. Correcto. Por el lado de la oferta, si hay menos oferta, el precio sube. Y subió también como ahora a $100, Claro. $100 por barril. Después se tranquiliza cuando ya los mercados se van estabilizando. Y ahora lo que nos ocurre con esta subida del precio del petróleo es que igualmente hay menos oferta, porque no pueden pasar 20% del petróleo por el estrecho de Hormuz, y entonces el 80% no abastece la demanda mundial. La demanda no ha bajado. No, Lo que ha bajado es la oferta. Y obviamente el precio sube y se beneficia a quienes tienen petróleo para vender en sitios donde puedan transitar. Desgraciadamente, como te dije al principio, lo único cierto del precio del petróleo es que es incierto. Y estamos en una incertidumbre. Si mañana Trump dice que hay una paz y que es duradera, vas a ver que el precio baja inmediatamente. Si en cambio dice que no tiene conversaciones con Irán y que los va a bombardear, el precio sube. Entonces dependemos de factores que son exógenos y que no los controla nadie, no los controlan los productores, no los controlan los consumidores. Son situaciones políticas que hacen cambiar la percepción del consumidor y de las empresas petroleras. Y por eso es que nosotros tenemos que tener siempre una producción grande, porque si el precio baja, nos mantenemos, y si el precio sube, nos beneficiamos. pero perdóname una pregunta. Yo recuerdo, pues, cuando en el año 1972 yo tenía 18 años, me acuerdo perfectamente. El señor general Guillermo Rodríguez Lara, con pompa, fastos y como si fuera un triunfo romano de la época de Augusto o de César, llevó un barril de petróleo al templete de los héroes de la patria. Ahí es cuando amigos militares míos se me ponen bravos, pero eso, perdónenme, eso aparte de ser un acto de circo, fue una estupidez. Indigna de alguien que tiene la capacidad para ser general de la República, porque para ser general o almirante, usted tonto no puede ser, no llega, no pasa, pero este lo hizo, el show. ¿Alguna vez el Ecuador fue un gran productor de petróleo? Porque yo creo que no. Yo creo que el Ecuador, más que un país petrolero, es un país que tiene petróleo, al menos lo que hemos sacado. Habría que ver cuánto no hemos sacado por estúpidos, ¿no? Pero realmente, ¿cuánto fue nuestro récord, nuestro techo, como la cima del Everest de la producción del petróleo de Ecuador? ¿Cuándo fue? ¿Cuánto fue y cuándo fue? Más o menos. Hubieron dos etapas muy similares encima de petróleo. ¿Ya? Tope de producción. ¿Ya? La una fue en el gobierno de Alfredo Palacio, produjimos aproximadamente 540,000 barriles ¿Ya? de petróleo por día. Y la otra fue después de la renegociación de los contratos petroleros en el año 2010, con precios que estuvieron extraordinarios hasta fin del 2014. ¿Qué? Y pudimos producir alrededor de unos 545,000, 550,000 barriles de petróleo. Pero ese es nuestro tope. Nunca hemos producido. Nosotros podemos producir mucho más. Tenemos 50,000 millones de barriles en el subsuelo, que nos daría una capacidad, sin exagerar, para producir 1 millón de barriles. Lo han hecho otros países. Es cuestión de inversión y tecnología que no tenemos. No ejecutamos los proyectos. Si se ejecutaran los proyectos, podríamos producir fácilmente 1 millón de barriles. Con menos reservas México, con menos reservas Argentina. Colombia produce mucho más que nosotros. Sí. Bueno, Argentina va a cambiar el tablero con el tema de Vaca Muerta. Ahora, lo que yo no estoy seguro es si Vaca Muerta es petróleo o es gas, porque yo no soy un técnico en la materia, pero entiendo que es un yacimiento muy grande. Hay mayormente gas, pero también hay algunos líquidos, petróleo. Perfecto. Pero Vaca Muerta es gracias a tecnología que también nosotros la podemos aplicar. Tenemos los mismos tipos de recursos. Vaca Muerta es la roca madre que generó el petróleo, que con tecnología de fracking tiene producciones muy grandes. Pero nosotros también tenemos esa roca madre. Lo que no tenemos es la tecnología de fracking. Estados Unidos, con el fracking, triplicó su producción. Claro, pero a ver, para beneficio de toda la audiencia,
¿Qué exactamente es? A ver, porque todo el mundo cree que el petróleo usted hace la torre, pone allí, y como se ven en las películas, esas heroicas de un hombre que está a punto de quebrar porque no encontró petróleo y de repente sale un chorro por la plataforma para arriba y ya está el petróleo. Pero resulta que el fracking no sale de ningún chorro de abajo del suelo. El fracking es, explíquelo, si lo explico yo la embarro, explíquemelo usted bien. ¿Qué es el fracking y cómo funciona? Mire, ¿usted se acuerda de la película Los Beverly Ricos? Claro, por los Beverly, en inglés de Beverly Hillbillies. Claro, ¿cómo me voy a olvidar? De Ellie Mae, Los guapísimo. Beverly Ricos encontraron petróleo Sí, en su propiedad sí, y una familia pobre, una familia country, se transformó en millonaria. pero Eso ocurre en los países donde el dueño del suelo también es dueño del subsuelo. Si eso nos ocurriera aquí en Ecuador, en su propiedad, por ejemplo, Rodolfo, bueno, usted maldiga haber encontrado petróleo porque usted no es dueño del subsuelo. no, De acuerdo a la Constitución, el dueño del subsuelo es el Estado. claro, Lo que van a hacer es a expropiarle. claro. Y ni siquiera le van a dar, y ni siquiera le van a dar el valor de la No, tierra. no, no. Le van a dar lo que el municipio en los predios dice que vale ese terreno. Y seguramente si lo llega a cobrar algún día, dese por satisfecho. No, le creo Acá totalmente. Su frase es acá no perfecta. tiene- Si lo llego a cobrar algún día, seguramente mis nietos alcanzan a cobrar. Ya. esa expropiación que le hicieron porque en su terreno encontró petróleo. Pero el Estado, que es el dueño, sí puede producir este petróleo que está en el subsuelo, 50.000 millones de barriles, directamente o por delegación. Hay gente que tiene miedo a la delegación, pero sí la hemos hecho, y el sector de telecomunicaciones es el mejor ejemplo de una buena delegación. Usted puede viajar por cualquier país del mundo y se dará cuenta que nuestras telecomunicaciones, los celulares funcionan bien por empresa privada. Sí. Si usted no tuviera a Claro y a Movistar y tuviera que pagarles solamente la factura CNT, no ocurriría lo que antes pasaba con IETEL, Pacifictel, Andinatel y todos los TEL, que simplemente se transformaron en CNT, pero que no tienen el servicio de una empresa privada. Y como no hay competencia y es un monopolio, usted se recuerda que tenía que ir a llorar para que le den una línea telefónica. Yo claro que me acuerdo, por supuesto, y no había. Y usted podía llorar un año. El petróleo es exactamente lo mismo. Hay que delegar a las empresas privadas que tienen el músculo financiero, el dinero. El billete ya. Tienen la tecnología, pues esta tecnología de fracking. ¿Cómo funciona? Que se la voy a explicar. Es lo que hizo que Estados Unidos, de producir 5 millones de barriles de petróleo por día, actualmente produzcan 15 millones. ¡Ah! 15. Triplicaron su producción. O sea, el mayor productor de petróleo del mundo en este momento. Con 15 millones. Rusia, mayor que Arabia Saudita, mayor que Venezuela, porque bueno, Venezuela tiene potencial, pero no tiene la infraestructura que fue destruida durante el gobierno de Chávez y de Maduro. Pero bueno, el fracking, como su nombre lo indica en inglés, es fracturar. Claro. Fracturar. Es de ING form. Claro, de fracturar. El petróleo está en una roca madre. ¿Ya? Por lo general son arcillas. ¿Ya? Esa roca madre no tiene ni porosidad ni permeabilidad para permitir que el petróleo fluya. Entonces, por millones de años, ese petróleo fue de una roca madre y se entrampó en una roca reservorio, en un yacimiento. ¿Ya? Y eso es lo que normalmente producimos del yacimiento. Encontramos el yacimiento, perforamos, disparamos y viene por flujo natural hasta que en un momento dado necesitamos un bombeo artificial y en otro momento dado necesitamos una recuperación mejorada, empujando ese petróleo desde la roca hasta el pozo y del pozo a la superficie. A ver, o sea que si le entendí bien, todos los yacimientos en algún momento salieron de una roca madre. Exacto, el petróleo viene de una roca madre que es donde nosotros decimos que tiene origen orgánico, donde todas las plantas, todos
animales, ¿verdad? Que se pudren y con presión temperatura y por millones de años. Estamos hablando que este petróleo se formó hace 500 millones de años. La Tierra, según la gente que ha estudiado la formación del planeta Tierra, tiene 5.000 millones de años. Pero hace 500 millones de años, en la época de los dinosaurios, bueno, se formó el petróleo. Y este petróleo se formó en una roca madre, pero que no tiene la permeabilidad para que fluya a la superficie. Ya. Entonces, con fracturas hidráulicas, con agua, presión, químicos, a la roca se la rompe en el subsuelo, se la rompe y se crean fracturas. Se la rompe en el subsuelo. En el subsuelo. Se aplica presión desde superficie y por eso usted habrá oído que se necesita mucha agua para estos procesos. Sí. Son muy tecnológicos. Usted va a ver en un campo donde estén fracturando muchos camiones que con bombeo y con mucha tecnología, con químicos que le ayudan a este rompimiento de esa roca que está, en nuestro caso, aproximadamente a 15.000 pies de profundidad. Wow, esos son casi 5.000 metros, jefe. Sí, son 5 kilómetros abajo. Sí, sí. Entonces, nosotros no hemos hecho ese proceso de romper la roca madre y de producir mediante fracturas, que es lo que en Vaca Muerta se está haciendo, y en Estados Unidos lo hicieron para triplicar la producción. Bueno, eso es tecnología, pero nosotros todavía no tenemos que llegar allá porque tenemos petróleo fácil, por decirle algo. Donde lo que se necesita es métodos de recuperación secundaria o de recuperación mejorada que permiten que se saque mucho más petróleo que el que actualmente estamos sacando. Tenemos una gran cantidad de territorio que todavía está por explorar. Nosotros en el oriente, que es la cuenca de donde proviene la mayor cantidad de petróleo, en esa cuenca nosotros, aquí voy a aprovechar para la respuesta anterior de cómo subió la producción. ¿Usted se acuerda del consorcio CEPE-Texaco? Claro, claro. René Bucarán? Me acuerdo del consorcio CEPE-Texaco y en ese tiempo primero era la Texaco Gulf, el consorcio CEPE-Texaco Gulf, la Gulf Oil vendió las acciones, quedó CEPE-Texaco y CEPE creo que era la Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana, a la que le dieron vire y crearon Petroecuador. Y ahora es una EP, pero eso era el consorcio CEPE-Texaco, ¿no es cierto? Correcto. Ya. Ese consorcio CEPE-Texaco producía 250.000 barriles de petróleo por día. En el año 70 y pico. Eso desde el año 72, que Sí, usted lo mencionó, sí. hasta el año 92, que se fue Texaco. Sí. Y se creó la primera Petroamazonas. Y tomó la producción el Estado a través de Petroecuador. Correcto. Entonces, se firmaron en la época del ingeniero León Febres Cordero contratos con muchas empresas de nivel mundial. Aquí estuvo, por decirle él algo, las empresas más grandes del mundo aquí estuvieron: ExxonMobil, Chevron Texaco, ConocoPhillips, las europeas Total, Elf Aquitaine, British Petroleum, el grupo Royal Dutch Shell. La Shell, claro. Que es un grupo, la Royal Dutch Shell es un grupo anglo Países Bajos, porque ya no se puede decir Holanda, Sí. si no me equivoco. Y antes decíamos anglo-holandés, ahora Claro. decimos anglo-netherlands. Sí, anglo-netherlands. Países Bajos. Sí, y a ver una cosita, o sea, aquí estuvo, pero entonces estuvo todo el mundo, porque la Total es la francesa. Ya. Y a pesar de que en los gobiernos posteriores se fue sacando del país a estas empresas, la semilla y el fruto de eso es que pudimos duplicar la producción. De esos 250.000 barriles que producía CEPE Texaco, primero Texaco Gulf, después Texaco con CEPE, CEPE como un socio mayoritario con 62.5% y Texaco como socio minoritario pero operador, empresa Correcto. privada operadora. Sí, sí. Y René Bucarán como gerente de este consorcio. Ah, sí, mi gran amigo, que en paz descanse. En paz descanse. Ellos producían 250.000 barriles y ya fuimos capaces nosotros de duplicar esa producción con los contratos que se firmaron durante la administración del ingeniero León Febres Cordero, ministerio del ingeniero Javier Espinosa. A ver, o sea que ya pudimos.
O sea que no Sí, es que no podemos, ya pudimos. Ya. ya pudimos duplicar la producción. Ok. Usted se recordará que en el gobierno de Gustavo Noboa Ujú. hubo necesidad de construir un nuevo oleoducto, El el OCP, OCP. claro. ¿Por qué se construyó? Porque la producción estaba duplicada, pero estaba represada porque no había capacidad de transporte. Y solamente existía el oleoducto transecuatoriano, el El SOT, SOTE, claro. que tenía una capacidad máxima de transporte de 360.000 barriles de petróleo por día. Ya. Suficiente para los 250.000 que existían antes. Y sobraba, Pero insuficiente para la nueva ¿no? producción. Claro. Estaba represada. Todos estos contratos ya generaron una nueva reserva, una nueva producción, y el país, gracias a esos contratos, pudo duplicar su producción. Ya. Ahí entraron compañías que en realidad hicieron los que actualmente son los bloques productores y se construyó el OCP. Inmediatamente esa producción represada empezó a transportarse y en el gobierno de Alfredo Palacio ya produjimos 540.000 barriles. Es decir, se había duplicado la producción que nos dejó el consorcio CP Texaco con nuevas empresas, nuevas tecnologías, nuevas inversiones. Es decir, si es capaz. El petróleo está en el subsuelo somos millonarios, pero somos pobres en la superficie porque no ejecutamos los proyectos. Si Pero no se ejecutan los proyectos es como querer ganarse la lotería sin comprar el número. no se puede, eso no se puede. Ya, pero a ver, pero corrija mi ignorancia, por favor, pero aunque estemos millonarios en el subsuelo, resulta que como no tenemos un centavo partido por la mitad, porque la famosa reserva de libre disposición, el 90% de la plata no es del Estado. Por ahí tienen para decir, uy, tenemos 11.000, 12.000 millones. Sí, pero toda esa plata es de los bancos, los municipios, las universidades, un pedacito nomás es del Estado. Como no tenemos plata, y como entiendo que la extracción petrolera no es como ir a comprar caramelos, no podemos hacerla. Entonces yo pregunto, ¿no es un monumento a la estupidez que teniendo la cantidad de reservas que usted ha mencionado, hayan pasado tantos años y no hayamos podido sacar, no solo que un poco más, creo que ahora producimos menos? Así es. Con excepción del año 2022, entre enero y agosto, ¿Ya? que yo estuve en la gerencia general, la producción ha ido declinando permanentemente. ¿Por qué? Ese lunar positivo es debido a que incrementamos la producción, rompimos esa tendencia declinante y llegamos nuevamente a 500.000 barriles. Hoy se producen solamente 450.000 barriles por declinación propia de los pozos. Ya. De los yacimientos y de los pozos, porque Ya. el pozo en realidad es un camino, es un caminito que uno le hace entre la superficie y el yacimiento. Como un Entonces, tubo. sí, entonces uno dice la producción del pozo, pero el yacimiento va declinando, Ya. va perdiendo presión y entonces allí hay que utilizar técnicas de recuperación mejorada. También porque como no se hacen inversiones, los pozos producen porque Dios es grande, pero no se reparan, no se reacondicionan, no se perforan nuevos pozos, no hay inversión. Y si no hay inversión, el petróleo no produce por ósmosis. Si no hay inversión y no hay tecnología, la producción va a declinar y va a continuar declinando. Y desgraciadamente esto va acompañado de que se designan funcionarios que no tienen la experiencia ni el conocimiento de la industria petrolera, que es una industria compleja. Usted no le permitiría que algún hijo suyo vaya donde un curandero, para eso existen los médicos. No, obviamente. Usted buscará los mejores médicos. Acá también hay que buscar los mejores petroleros, honestos, capaces, con experiencia. Y eso no ha ocurrido. Usted se dará cuenta que ya llevamos 9 gerentes en este gobierno y ninguno es gerente titular. Todos son encargados porque no cumplen el requisito que se exige para que el gerente sea titular. Requisitos de capacidad, experiencia, conocimientos, educación. No es que uno sopla y hace botella y produce petróleo. Entonces cuando ya más o menos aprenden cómo funciona Petroecuador, ya están afuera. Sabe que nosotros tenemos suerte que la Academia Sueca no dé el premio Nobel al cojudo, perdonando mi francés, porque hacemos unos méritos para ganarlo todos los años. A ver, y encima tenemos el famoso fallo de los 9 cretinos
que nos ordenaron. A ver, el Yasuní tiene 900.000 hectáreas, yo estoy a favor de conservar la naturaleza, pero si tengo un parque nacional de 900.000 hectáreas, casi 1.900.000, y supongamos que entre la zona de explotación y la zona aledaña estoy afectando a 1.000, que no es así, es mucho menos, pero digamos que es 1.000. Oiga, pero los otros 899.000 no pasa nada. Y llegaron estos cretinos a hacer una consulta que se planteó cuando aún no se explotaba nada ni se había gastado un centavo. La tuvieron guardada hasta que, no sé, usted dice que el petróleo sale porque Dios es grande, y ya que habló de Dios, yo le hablo, pues, usted sabe que el cristianismo viene del judaísmo. Cuando estuvieron cautivos con los persas, inventaron, pues, por el principio del bien y del mal, inventaron a Satanás. Y yo creo que la Corte Constitucional la maneja a Satanás, porque tiraron la pregunta cuando ya habíamos invertido, cuando estábamos produciendo alrededor de 50 y pico de mil barriles, me corrige cuando empiece a desvariar, y ordenó que no solo que ya no se saque más, sino que hay que cerrar todo eso. Oiga, pero yo he oído que cerrar un pozo de petróleo no es gratis tampoco. ¿Qué hacemos ahí? ¿Qué hacemos? Pues estamos con el ingeniero Ítalo Cedeño, y yo le pregunto al que sabe. Yo, por ejemplo, que no sé, pero yo, si estuviera en ese puesto que nunca deseo estar, porque o fusilo a 100 o muero infartado. Yo fusilo a la Corte, jefe. Del verbo fusilar. ¿Cómo hacemos allí? El premio Nobel a la estupidez es poco. Es poco. Para lo que se debería dar por esta mal llamada consulta inconstitucional, desde todo punto de vista, que con un gobierno débil y usted sabe que las consultas uno cree que tiene que hacerle daño al gobierno de turno, por eso perdimos la consulta de hace pocos meses, ¿verdad? Donde habían preguntas que obviamente había que decir sí, pero por decirle no a Daniel Noboa, la gente vota contra uno mismo. Contra uno mismo, se hace un daño. Escupe para arriba, escupe para arriba. No. Es una locura que no se hace en ninguna parte del mundo. Tratar de cerrar un campo que está en producción, que no lo van a poder hacer, aunque quieran. Cuesta miles de millones cerrarlo, y ya le voy a explicar por qué. Perdón, ¿y de dónde sacamos la plata? A ver, yo le hago una pregunta. La Corte dio su dictamen y con nuestra Constitución, la porquería esa que yo voté no, pero ganó. A ver, dice que si usted no cumple, desacato y lo destituyen. Pero si usted me pide a mí que haga algo que cuesta 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 millones y no tengo en qué caerme muerto, ¿cómo cumplo su orden, su sentencia? Explíqueme. Bueno, afortunadamente el presidente Daniel Noboa le está dando largas. Y que le dé más largas todavía. Y que le dé más larga, pero ya se estaba produciendo 60.000 barriles de petróleo por día del IPC. 60.000. Hoy está produciendo un poquito más de 40.000. O sea, ya perdimos 20.000. Sí. ¿Por qué? Porque para dar la imagen de que estamos cerrando el campo ITT, le hemos sacado todos los equipos que hacen producir más petróleo. Ya. O mantener por lo menos su producción, equipos de reacondicionamiento, equipos de perforación. Entonces está produciendo porque Dios es bueno. Sinceramente, yo soy cristiano y porque Dios es bueno. Pero va a ir a morir naturalmente. Pero si usted quiere abandonar ese campo, tiene que sacar toda la infraestructura que está enterrada, tiene que volver los pozos a su estado natural, cementándolos y abandonándolos permanentemente con tapones que vayan desde la superficie hasta el subsuelo. Tiene que, después de todo eso, reforestar. Eso cuesta miles de millones. No hay... Y el impacto ambiental es mucho mayor que lo que actualmente se puede decir que se impacta, que es nada, porque es un campo muy, pero muy bien producido con todos los esquemas y todos los estándares ambientales. Pero además, esa consulta fue inconstitucional, porque se debió haber hecho solamente al territorio que está afectado, como se hizo en el Chocó Andino. Correcto, porque, pero mire usted la perversidad. En el Chocó Andino solo se le preguntó a los habitantes de la zona afectada. En cambio, en el Yasuní le preguntaron a todo el Ecuador, porque estos miserables sabían bien que si le preguntaban a los de las provincias donde está eso, como efectivamente pasó, ganó el no. La gente que vive allí dijo, no señor, ¿cómo me va a cerrar esto si yo vivo de esto? Yo como de esto, yo trabajo en esto. Los mandaron al carajo.
Pero además, Rodolfo, recuerde que en el caso del Chocó Andino, toda la explotación existente continuó, porque cualquier decisión no se puede hacer retroactiva, no puede retrotraerse. Cualquier decisión es para el futuro. La ley rige para el futuro, Con no excepciones. para el pasado. Pero además, le digo una cosa, le ganamos la pelea, yo estaba de presidente de la Sociedad Internacional de Ingenieros de Petróleo, en el 2013 a los Yasunidos. Si usted se recuerda, el presidente Correa quería cobrar 3.500 millones de dólares a la comunidad internacional, Sí, me acuerdo. pueda dejar bajo tierra el petróleo del ITT. Me acuerdo perfectamente. Estaba descubierto, pero no estaba desarrollado. Eh, Produzca el petróleo, hay que encontrarlo, desarrollar con las facilidades en superficie y transportarlo para que llegue a un puerto de exportación o una refinería de consumo. ¿Qué ocurrió? Que se transformó la Corte Constitucional en Consejo Nacional Electoral. Yo no sé cómo puede ser eso, porque tenía que requerirse un cierto número de firmas. Sí, señor. Es decir, tenía que requerirse 500.000 firmas que no existían, que no existieron nunca, que el Consejo Nacional Electoral no las validó porque ahí aparecía Brad Pitt, aparecía Cassius Clay. sí, Angelina Jolie, claro, todos. Sí. Eliminó firmas que no pueden ser ciertas con una cantidad de muertos y heridos. La cosa es que no dio paso a la consulta. 2013 y se empezó el desarrollo, como dice la Constitución, en esa área protegida con la autorización del Congreso Nacional, de la Asamblea Sí, señor. Nacional. Y las cosas en derecho, yo no soy abogado, pero me han enseñado los 50 años que tengo en la profesión, los abogados que me han instruido sobre este caso, de que las cosas en derecho se deshacen de la misma forma que originalmente fueron hechas. Correcto, las cosas se deshacen como se hacen. Y el Congreso dio la autorización y se desarrolló el campo desde el 2013 hasta el 2016. Le cuento una anécdota. En el año 2011, el presidente Correa viajó a las Naciones Unidas para vender la idea del ITT. Yo en ese tiempo estaba en TC también y fui. Oiga, nadie le paró bola, la gente no nos quería dar nada. No quieren sacar el petróleo. Jódanse porque no le vamos a dar plata. Entonces, ¿qué otro remedio nos quedó? Sacarlo. Y el presidente Correa hizo bien y la Asamblea Sí, hizo claro bien. que hizo bien. Porque yo le digo una cosa, se pedía 3.500 millones a la comunidad internacional, Sí. la comunidad rica, porque el pobre no puede dar dinero. No, pobre. Los países ricos son los países que son consumidores de petróleo, entonces no les interesa. Pues. ¿Cómo le va a pedir usted a Drácula que no chupe sangre? No, si Drácula pues, que chupar sangre es correcto. Claro. Entonces, la verdad es que fueron las mejores delegaciones, se gastaron como 300 millones de dólares. Ahí fue Roque Sevilla, Ivonne Baki, todo el delegaciones mundo. a todas partes del mundo. Y creo que recogieron 60 millones de dólares en ofertas, Sí. no 300 millones. Y una parte de esos 60 millones era en condonación de deuda de parte de la República de Italia. Ya. Plata, cero. Plata, cero. ¿Qué hizo pragmáticamente el presidente Correa? No, señores, no me dan la plata, lo voy a producir. Claro. La autorización de la Asamblea, los Estados Unidos quisieron hacer el mismo plebiscito, la misma consulta que hicieron después en el 2023, y no tuvieron éxito porque no recogieron las firmas. Entonces, la ilegalidad de la Corte Constitucional fue permitir una consulta que no tenía la firma y que si quería que se deje de explotar el ITT tenía que volver a la Asamblea y la Asamblea tenía que modificar su resolución que le permitió desarrollar y gastarse, por decir algo, por una cantidad, ¿no? 2.000 millones de dólares en un desarrollo, el país pobre, 2.000 millones de dólares, que ya estaba produciendo 60.000 barriles por día. Entonces, ya está hecha, si alguna afectación ambiental existió, ya está hecha, y quitar toda esa infraestructura hace más daño ambiental que lo que originalmente se ocasionó, y ya además ya no hay daño, todo es una operación limpia. Y el presidente
Correa se equivocó, como usted también se está equivocando en un numerito, ya le voy a decir. A ver, ¿cuál? El presidente Correa dice, vamos a explotar el 1% de la Sí, reserva así de dijo, sí, Yacurí. sí. 1%. Entonces, si es 1 millón de hectáreas, ese 1%, ¿verdad? 1% de 1 millón, 10.000, son 10.000 hectáreas. sí, 10.000. Ya. Usted dijo 1.000 hectáreas. Yo Exagerando. digo el 1 por 1.000, no el 1%, sino el 1 por 1.000. Sí, Y yo les dije en el 2013 que lo que se necesita es el 1 por 10.000. 100 hectáreas de 1 millón de hectáreas. Eso es lo que se necesita para producir el ITT. 100 hectáreas. Y claro, cuando se permitió el desarrollo, se permitió para 1.000 hectáreas. Después el presidente Lenín Moreno lo redujo para 300 hectáreas aproximadamente. Y en realidad lo que se necesita es 100 hectáreas, porque con la tecnología moderna, en una plataforma que tiene, por decirle algo, 2 hectáreas, se pueden perforar 60 pozos. Entonces ya no se necesita 60 plataformas de 2 hectáreas, sino una de 2 hectáreas. Es decir, las tecnologías modernas nos permiten que yo, en el lado ecuatoriano, me pueda ir al lado peruano y extraer petróleo peruano a través de un pozo horizontal, que en superficie, usted lo ve, no tiene nada de raro, pero en el subsuelo se desvía y se va con un brazo horizontal a otro territorio que ni siquiera le pertenece. Y eso también puede hacer Perú con respecto a nuestros yacimientos en el lado ecuatoriano, perdón. que nosotros no los explotamos. Ingeniero, así como usted me corrigió en la matemática, le voy a corregir en el tiempo del verbo. Usted dijo así, eso también lo puede hacer Perú. Yo le apuesto que lo están haciendo hace rato. Porque los peruanos, resulta que aunque el autor inmortal Sofocleto es el autor del libro Los Cojudos, los peruanos han aprendido que nosotros somos más cojudos. Y entonces seguramente están sacando horizontalmente lo que nosotros decidimos no sacar. Técnicamente es posible que un pozo que empieza en el lado peruano, en el subsuelo, pueda ir al lado ecuatoriano y extraer ese petróleo. No podría confirmarlo sino perforando mis propios pozos, pero él ya asumí, en el lado ecuatoriano y en el lado peruano es el mismo, la selva es la misma. Esa delimitación entre Ecuador y Perú, si usted ve, es en base a coordenadas. Claro, lógico. No es que allí existe la cima de una montaña, no, nada, o un río que divide a los dos países. No, son coordenadas, es una línea recta que no tiene ningún sentido en el subsuelo. En el subsuelo, como yo le decía, ese petróleo se formó hace 500 millones de años y allí no había ni Ecuador ni Perú, pues es pues, solo yacimiento. Pues imagínese, ese 500 millones de años. Yo le decía además que es inejecutable porque la pregunta maliciosamente dice textualmente: ¿está usted de acuerdo? Y es lo único que está bien como la pregunta, sí o no, que es la respuesta. ¿Está usted de acuerdo que el gobierno ecuatoriano mantenga el crudo del ITT, conocido como bloque 43, correcto, indefinidamente bajo el subsuelo? Indefinidamente bajo el subsuelo. Por eso votaron los ecuatorianos. Entonces, si alguien en el mundo pudiera mantener ese petróleo bajo el subsuelo, bueno, ese tipo sería un sabio, un dios, porque eso no es posible. Eso no es posible, mantener bajo el subsuelo. El petróleo está encima de ese bajo el subsuelo, que es una roca ígnea, que es una lava. Que claro, no sí. El petróleo está en el subsuelo, no bajo el subsuelo. Como que yo le diga a usted, mire, le doy todo el dinero que está encima de la alfombra y usted quiere meterse debajo de la alfombra a sacar el dinero. Debajo de la alfombra no está. Yo no le he dado permiso para eso. Bueno, es una inejecutabilidad, pero toda la pregunta es una pregunta completamente inconstitucional, ilógica, una pregunta en realidad para confundir a la gente. Mal esa pregunta, aparte de todo lo que usted dijo, yo le añado algo, es mal intencionada. Esa pregunta fue mal intencionada, o sea, como dicen los españolitos, con harta mala leche, Hecha en un momento y a un público que no entendió la pregunta, porque la pregunta debería ser muy sencilla. El ITT, todo el mundo sabe lo que es el ITT. ¿Está usted de acuerdo que se produzca o no el ITT? ¿Sí o no? Eso era. Pero mire,
Estoy de acuerdo con el gobierno del Ecuador. ¿Usted sabe lo que es el gobierno del Ecuador? El gobierno del Ecuador es el ejecutivo, aquí y en cualquier parte del mundo. Correcto. El gobierno es el ejecutivo. Usted va a la Constitución española, a la Constitución francesa, el gobierno es el ejecutivo. Así es the executive branch. Y hay la división de poderes. Entonces, el único que está obligado es el gobierno. Debería haber sido, si querían esto, extenderlo a todo el Ecuador, el Estado ecuatoriano, que somos todos. El Claro. Estado somos, pero no el gobierno. Porque hoy hay un gobierno de Daniel Noboa, mañana puede haber un gobierno de otro presidente. ¿Sí? Así es así es la democracia. Entonces, el gobierno no es el que tiene que obligarse, sino el Estado ecuatoriano, que somos todos, que es la función judicial, la función legislativa, y ahora Esas dos aberraciones. esas dos aberraciones. ¿Sí? Participación ciudadana. Y control social. Y control social. Bueno, todo eso debe desaparecer en una nueva constitución, por la que no votamos, No. ni usted ni yo. Ahora, Se congeló otra vez. ¿Qué era? Ingeniero, se nos volvió a congelar. A ver. Ahí lo tenemos de nuevo, pero sigue. a ver, Ahí sí, ahí lo oigo. ya, ¿me oye? Sí, Ya. Entonces mantenga el crudo. Pero usted sabe que los hidrocarburos son el petróleo crudo, el gas. ¿Sí? sí, claro. Ya. Entonces, es decir, que ahí se podría explotar gas, que hay bastante gas también, ¿sí? En la roca madre. Entonces, solamente, y además, si es que asimilamos crudo como petróleo crudo, porque el crudo es el petróleo que no está refinado. El crudo es, en otras palabras, un adjetivo. El sustantivo es el petróleo. Correcto. Entonces se lo califica y se dice petróleo crudo. Y petróleo refinado. Ya, ¿Sí? En inglés, crude oil, claro. y los otros son refined products. Obvio. Bueno, ya, es obvio, pero acá solamente el crudo. Entonces uno dice, y yo puedo producir otro hidrocarburo, el gas, por ejemplo, porque no está prohibido, el que está prohibido es el crudo. Ujú. Ya. Pero además, si quisieron en realidad proteger el parque Yasuní, deberían haber excluido a todos los recursos naturales. Rodolfo, quiere decir que allí sí se puede hacer minería, se puede cortar árboles, los madereros, se podría poner ganado, porque no está prohibido, lo que está prohibido es el crudo, que ni siquiera es un sustantivo, sino una calificación, un adjetivo. Ahora, ahí la respuesta de los que sabemos es que todo el Parque Nacional de Yasuní, como es Parque Nacional, es área protegida y por tanto no se puede hacer industria maderera ni nada. No, porque sí se está haciendo. Pero yo sé que estamos en Ecuador, pero lo que le van a contestar es eso. Pero no, sí se está haciendo y con los permisos, porque no es que se prohíbe. En todas partes del mundo, en las áreas protegidas, también se explotan recursos naturales. Lo que necesitan son un permiso especial porque es mejor el cuidado que se tiene que tener, son más exigentes, pero no es que se deja de explotar. Entonces, en el mismo Parque Yasuní hay bloques petroleros que están explotando petróleo y hay minería y lo importante es que el permiso ambiental considera los riesgos que tienen que cuidarse para que no se dañe el parque. Bueno, eso es materia de otro. Sí, pero ¿sabe qué? No lo diga en voz alta, cuidado, lo oyen los de la Corte Constitucional y nos terminan de joder. Por favor. No, a mí me encantaría ir a la Corte Constitucional porque además la pregunta termina diciendo indefinidamente. Indefinidamente. Decir que no está definido, pero que viene otro gobierno y lo puede definir. Ah, por supuesto. Indefinidamente. Usted vaya al diccionario de la Real Academia, quiere decir que no está definido. Porque ahí, si quisieran mantener el petróleo indefinidamente, según el concepto que ellos tienen, ahí deberían haber puesto... Eternamente. Por siempre, eternamente. Exacto. Pero... Indefinidamente. Y ahí es que terminan diciendo, bajo el subsuelo no hay nada, bajo el subsuelo solamente lo conocemos cuando hay erupciones de los volcanes, que viene esa roca fundida. Sale el magma. El magma, sale el magma. Ahí no hay ni ningún hidrocarburo, ningún recurso natural.
Y no sé si tiene tiempo, Sí, querido, todavía tenemos. porque me gustaría hablar sobre el gas de amistad. Antes de entrar a la amistad, yo le quiero hacer una pregunta que no tiene que ver con Ecuador. Como continúa este tema de Irán y Estados Unidos y todo el rollo, varios expertos, y por eso tenemos nosotros a nuestro invitado experto, el ingeniero Ítalo Cedeño, me dicen que como Estados Unidos lo contrabloqueó a Irán y en la isla de Har, que está pues todo el almacenamiento, el 90% del almacenamiento, y ya está lleno, y que si se sigue produciendo ya no se alcanza y tendrían que tapar los pozos. ¿Qué tan cierto es eso? A ver, indefinidamente, diccionario de la lengua española, adverbio, de modo indefinido, ilimitadamente, eternamente, perpetuamente, permanentemente, sinónimos o afines de indefinidamente, ilimitadamente, eternamente. Allí debieron usar esas dos palabras, Claro, permanentemente o eternamente. claro, que además uno las entiende bastante mejor que indefinidamente, Claro, porque pero la acuérdese idea, que hay hasta gente indefinida, pues, claro, hay gente indefinida que no está definida, no ¿no? se sabe si son hembra, No, machos, no, hay algunos que se creen caballos, jirafas y elefantes. esos son los nuevos. Pues claro, pues Sí, acuérdense, yo me sí, refería sí. a eso, para los Terian. Ya. Ahora sí, dele con el campo amistad, porque sabe que es otro crimen lo que se está haciendo con el campo Bueno, amistad. pero lo que dijo tiene razón en el sentido de que si le bloquean los puertos, Ujú. si le bloquean el almacenamiento, los pozos, que son la cadena, tienen que pararse, tiene que pararse la producción, porque no puede producir al infinito, tiene que producir a un tanque y ese tanque ya está copado y como no lo dejan salir por el estrecho de Hormuz de los Estados Unidos en este caso, bueno, eso tiene que parar la producción Y, y se y están eso, haciendo daño a ambos parar la producción no implica cerrar el pozo. y cerrar los pozos, porque ¡Ah! el pozo saca el petróleo a un tanque y ese tanque no puede ser vaciado porque el puerto está bloqueado. Claro, claro. Ya, o sea Bueno, que ya entendí. Vamos a amistad, ya entendí. Ya. Campo amistad. miren, nosotros tenemos un potencial muy grande en el offshore ecuatoriano, en Ya, costa y en el litoral ecuatoriano. Tenemos ya. un potencial muy grande de gas. De gas, no de petróleo, de gas. También puede haber petróleo. Ya, Donde ok. hay petróleo hay gas, donde hay gas hay petróleo. Ah, Pero a ya. veces el dominante es el gas. Ok. ¿Por qué? ¿Por qué? Colombia produce 1.000 millones de pies cúbicos por día. Un billón de pies cúbicos, un billón americano. Ya. Perú produce 1 billón de pies cúbicos por día. ¿Y nosotros? 1.000 millones de pies cúbicos por día. Nosotros 20 millones. O sea, 51. Y la geología no es errática. O sea, no es que no tenemos campos de gas en el offshore y en el litoral ecuatoriano, pero no han sido explorados. Excepción de Amistad, que usted recuerda, fue descubierto por ADA, después de muchos 1968-69, gobierno del doctor Otto Semena Gómez. Me acuerdo. correcto. Bueno, ADA salió del país por cualquier razón, bien o mal. En la última época vino EDC, una compañía experta en gas, exploró, encontró suficiente gas en Amistad, construyeron el gasoducto, ¿verdad?, para transportar ese gas continente a tierra, construyeron la termoeléctrica en Machala, Claro, Machala Power. Machala Power, ahora le llaman el termogás Machala, pero es el mismo, Yeah. ¿no? Una facilidad, que puede generar 400 millones de pies, perdón, 450 megawatts, Ya. ¿sí? Si se producen los 100 millones que hay en Amistad, porque las empresas extranjeras cuando construyen cualquier facilidad lo hacen en base al potencial que tienen. Entonces había un potencial de 100 millones de pies cúbicos por día que podían generar 450 megawatts en Machala Power y para eso construyeron un gasoducto de 100 millones, construyeron una facilidad de liquefacción y todo para 100 millones, todas las facilidades de superficie para 100 millones. Y la votaron. Y cuando se fue, pues la votaron en ese famoso 2010
en la asamblea se aprobó que se cambiaban los contratos y entonces la Sí, empresa me acuerdo. prefirió. Yo estuve allí, voté en contra, pero éramos minoría. Ya, Claro, ya. inclusive llegaron a encerrar hasta los asambleístas porque en realidad el voto a favor de que se vayan las empresas o se cambien los contratos fue no por mayoría, sino porque no se pudo votar y se cumplió el plazo. Correcto, entró por el Ministerio de la Ley. Entró por el Ministerio de Ley. Y el EDC salió y producía como 40, 50 millones de pico por día, han ido disminuyendo, se han hecho inversiones de vez en cuando y estábamos más o menos como en unos 17 millones de pies cúbicos por día antes de una intervención que se llaman reacondicionamientos de 4 pozos, presupuesto de 80 millones de dólares, donde una gran cantidad se gasta en movilizar el equipo y en desmovilizarlo. Movilizarlo es traerlo desde su origen, eso viene desde China, ¿Ya? un Yacar. Cuesta como 20 millones traerlo desde China Es que, solamente. es que es lejito. Ya, viene como que fuera un barco. ¿Ya? Y después cuando terminemos los trabajos tiene que regresar. ¿Ya? Entonces yo aquí en realidad creo que se debe continuar los trabajos porque sí se tuvo éxito. En los 4 reacondicionamientos, el primero produjo 7 millones de pies cúbicos por día, pero se hizo una mala intervención técnica y el pozo ya no produce por una falla humana, O sea, no porque no haya potencial de gas. ya. Hay Pero gas, nosotros hay gas, pero hay estúpidos. Ya entendí. hay gas, pero hay gente que no tiene experiencia en esto. Sí. Una operación en el oriente, los técnicos nuestros están muy bien disciplinados, conocen, han perforado 2.500 pozos y entonces saben cómo sacarle el agua al coco. Pero en el offshore es diferente, son tecnologías diferentes y no tenemos la suficiente experiencia. Por eso fue un error mortal que hayamos dejado ir a una empresa tan grande como EDC. Parte del grupo Noble Energy, que a su vez es propiedad de Chevron. ¡Ah! De Chevron, una de Esa, las compañías más grandes del mundo. sí. Y que descubren gas todos los días, que han hecho a Israel millonario con descubrimientos de gas. Esa misma empresa que estuvo en Ecuador. Bueno, se hacen los recondicionamientos, el primer pozo falla, de los otros pozos pasamos de 17 a aproximadamente 27 millones de pies cúbicos por día. Entonces, 10 millones de pies cúbicos por día es más que duplicar, bueno, un 50% más de lo que estaba produciendo. Entonces, no es un fracaso, como muchos dicen, pero lo más importante es que esta producción adicional de gas viene de un nuevo yacimiento. Antes se producía del yacimiento sub y baja, una formación Yeah. sub y baja, ahora se produce de una formación que se llama progreso. Como es un descubrimiento de un nuevo yacimiento, eso genera un potencial muy grande para Amistad y muy grande para todo el bloque 6 del que Amistad es parte y muy grande para todo el offshore ecuatoriano. Como no tenemos suficientes recursos y muy pobre tecnología, nosotros tenemos que sacar una licitación para empresas internacionales que, como le dije antes, tienen el músculo financiero, tienen la tecnología y podríamos multiplicar nuestra reserva y producción de gas, por lo menos hasta el nivel que Colombia y Perú producen, 1 billón de pies cúbicos por día. Solo de Amistad, con muy pocos trabajos se pueden producir los 100 millones que EDC diseñó sus facilidades. Y entonces tendríamos 450 megawatts en Machala Power y no hubiera habido necesidad de barcazas De o nada. Colombia, ni cortes de luz siquiera, porque usted habrá oído que esta energía eléctrica puede ser proporcionada de diferentes fuentes, pero la fuente más segura es la térmica. Claro, porque es la única que usted puede controlar mientras tenga la materia prima. En cambio, el viento, el sol, los ríos, viene una sequía y sus hidroeléctricas no sirven para nada. Pero en Correcto. cambio, sí. Pero la térmica es cara cuando usted genera con diésel. Pero Claro. es barata cuando usted genera con gas Claro, natural. pero es que aquí con qué generamos. Con nada. Tenemos el gas natural y tenemos que empujar
para que este gas natural se produzca y entonces no tendremos necesidad de generar con diésel. Y es la transición energética verdadera, porque el mundo, ¿verdad? En vez del combustible fósil de carbón, el combustible fósil de diésel, de búnker, prefiere el gas natural, que es mucho más limpio y mucho más barato. Es que eso le iba a decir, por ejemplo, el gas natural no ha sufrido el mismo impacto por el cierre de Hormuz que el petróleo. Y eso que Arabia Saudita le dio la vuelta al oleoducto y lo está sacando por el Mar Rojo. Bueno, menos afectación que el petróleo, pero también está afectado. Y hasta los fertilizantes y bueno, toda la industria petroquímica. Toda la industria petroquímica, sí, tiene razón. Pero bueno, nosotros no sufrimos los impactos directos de esa guerra y no aprovechamos el sentido positivo que nos podría dar teniendo producción, tanto de gas como de petróleo. ¿Por qué no? Porque no se ejecutan los proyectos, lo repetiré 1000 veces, no hay las designaciones de funcionarios que conozcan esta industria y que la pueden llevar adelante. Tiene que primero empezarse con funcionarios que sean titulares, no encargados. Y estos funcionarios titulares que tengan experiencia, que tengan conocimiento, que hayan estudiado la materia petrolera desde la universidad. No, la cosa, o sea, en cualquier país que no sea la cosa es tan clara que no ni siquiera ameritaría discutirla. Pero estamos en este. Una pregunta, sí, Presley Norton, que paz descanse, le puso Absurdistán a este país. Una pregunta para... Sí, se nos fue el tiempo. Para el ingeniero Ítalo Cedeño. Asumiendo que existiese una férrea voluntad política, o sea que me va a perdonar el francés, pero hoy es viernes y más tardecito doy gabardina, así que voy a coger viada. Si tuviéramos los suficientes huevos para decidirnos a explotar todo lo que usted me ha explicado y todo lo que hay allí, y además los mismos huevos para decirle a la Corte Constitucional que no joda, porque la Corte Constitucional va inmediatamente a decir que la Constitución prohíbe que los recursos estratégicos se puedan concesionar solo en caso de eso, es decirle, vean, o ustedes me declaran que todos estos casos de excepción, o aténganse a las consecuencias. Napoleón Bonaparte dijo que quien salva a la patria no comete delito alguno. Y Napoleón Bonaparte creo que era más inteligente que los 9 cojudos esos juntos. Ya. Y se decide explotar todo. A grosso modo, ¿no? ¿Cuántos miles de millones, cuánto tiempo y qué beneficios podríamos obtener si se hiciera todo eso? Si resucita, por ejemplo, resucitan Vicente Rocafuerte, Gabriel García Moreno o Eloy Alfaro, pegan un carajazo y dicen, no, fusíleme a este que estaba, traición a la patria. Porque es hasta traición a la patria lo que se está haciendo aquí. ¿Cuánto se necesita, cuánto tiempo y qué beneficios hay? Miren, no se necesita resucitar a Rocafuerte, Alfaro, a García Moreno. Uribe, en Colombia, con la misma constitución, con las mismas prohibiciones estatales que creen que son recursos estratégicos y que no nos puede tocar más que el Estado, duplicó la producción. En 7 años duplicó de 500.000 que producía a 1 millón de barriles por día, con menos reserva que la nuestra. Lo que se necesita es una voluntad política que usted le llamó huevo, yo le llamo energía testicular. Exactamente. Lo que pasa es que aquí hay insolvencia testicular. Estamos en rojo en el banco blanco. ¿Y qué mejor motivo que la crisis de seguridad que estamos atravesando del país? Pobre, está destinando muchos recursos a combatir la delincuencia organizada y necesitamos recursos. Entonces los recursos de primera mano, inmediatos, pueden venir de los hidrocarburos. ¿Y qué es lo que tiene que hacerse? Bueno, sacar todos los bloques del offshore, todos los bloques del litoral, eso le dará por lo menos 1.000 millones de pies cúbicos por día. ¿A qué costo? ¿Cuánto habría que invertir para lograr eso? Más o menos 1 a 5. Ya. Vamos a decir que invirtamos 1.000 millones, sacamos 5.000 millones. Ya, pero no tenemos por los 1.000 millones, tiene que venir alguien. Por eso yo hablé de que hay que sacar licitaciones. Ya, ok, perfecto. Empresas con el músculo financiero, con suficiente dinero y tecnología, lo hagan. Ya. Esto no lo puede hacer Petroecuador. No, ya. Petroecuador puede reacondicionar 4 pozos, 6 pozos, perforar un pozo.
pero aquí se va a No, no. necesitar mucho dinero. Sí, claro, de lo que usted está hablando, Ecuador no tiene, el gobierno, el Estado ecuatoriano, encima, no solo Petrobras, el Estado ecuatoriano no tiene la plata. Por tanto, tiene que venir alguien que tenga la plata. En el oriente se necesita por lo menos 40.000 millones de dólares para sacar 200.000 millones de dólares. Para sacar 200.000 millones de dólares. Para volvernos un país más rico que Guyana. 200.000 millones de Ya que tocó Guyana, Guyana está teniendo un boom, pero Guyana era un país recontra hiper pobre. Y claro, las cosas no se hacen del día a la mañana, pero la inversión que hay en Guyana, entiendo, es de locos. Me lo contó una amiga que estuvo en Georgetown y dice que eso es de no creer. Y allí confirmamos el punto de vista empresa privada, Sí, claro. internacional, Exxon. Bueno, casi nada. Todas las grandes ya están en Guyana Sí. y están produciendo 1 millón y van a producir seguramente 2 millones en el futuro. Y acuérdense que cuando teníamos el problema con Chevron y el presidente Correa le pidió a su amiga, la señora que está en Argentina, se puede cumplir la condena cuando usted es tercera edad y es un beneficio, no es para todo el mundo, está cumpliendo la condena de 7 años de cárcel en un departamento, Santa Fe 1111. Y cuando el presidente Correa le pidió que congele los activos de Chevron, la man le dijo: tú estás loco, pibe, estás loco, sos boludo, pelotudo, si yo tengo a Vaca Muerta, y Vaca Muerta es con Chevron, y me muero de la pena, pero no te puedo, y no lo ayudó, ¿eh? Y verá que esos dos eran casi novios, ¿eh? Ya. Eran novios, pero el problema es que la justicia nacional, que fue la que condenó a Chevron, es una justicia que no la cree nadie. Podrida. Por eso van a los arbitrajes internacionales y en el arbitraje internacional Ecuador perdió con Chevron, Sí. perdió con Occidente, Perdimos con todos. Con todo el mundo. Con todo. ¿Y si sabe por qué perdemos? Y perdemos porque no tenemos razón, simple y llanamente. Y así no se puede. Tenemos que pagar indemnizaciones muy grandes por sacar a las empresas, por expropiarlas. Pero en todo caso, no aprendemos. En el Oriente necesitamos 40.000 millones para generar 200.000 millones de dólares. Se puede producir mucho petróleo en el Oriente. Está todo el suroriente está inexplorado. Todo el pie de la montaña, el pie de monte se llama. Ajá. Tenemos en el subsuelo una profundidad mayor que se llama precretácico, más abajo del Cretácico, profundidades mayores, pero con cantidades de petróleo inmensas. Tenemos Pungarayacu, que es el campo petrolero más grande de toda la región. Tenemos el ITT, que no solamente es ITT, sino que es ITT, I, que es Imuya, P, que es Paujil. Bueno, un mar de petróleo que llega hasta el Perú, que en Perú lo explotan y acá no lo hacemos. Tenemos todos los recursos del mundo, pero tienen que hacerse. Opción, litoral, piedemonte, precretácico, suroriente, tecnología de fracking, nuevas tecnologías que aparecerán. Sí. El Ecuador tendrá petróleo por lo menos en su lado de oferta para 100 años. Ya estaremos muertos nosotros y nuestros hijos en 100 años. Sí, Ingeniero, lamentablemente el tiempo se fue. Una sola, un sí o no. Para nosotros 40.000 millones es un imposible. Pero entiendo que en el mundo de las grandes petroleras y del gran movimiento de dinero, 40.000 millones es pendejada. Son 40 billions. Eso no es nada. Aquí, en el mundo lo que más sobra es plata. Y el dinero hay, esa es la respuesta. Sí, hay. Ya, perfecto. No lo tiene Ecuador, pero lo tienen las grandes Claro, empresas. lógico. No, nosotros que lo vamos a tener. Ingeniero, muchísimas gracias. Ha sido usted muy gentil y muy claro. Hasta yo entendí, lo cual ya es una hazaña, porque yo esta cosa no sé. Le agradezco muchísimo su amabilidad de estar con nosotros. Feliz fin de semana. Rodolfo, no te quiero dar una alabanza, pero tú eres de los pocos entrevistadores que conocen muy bien el tema. Muchas gracias. Porque aprendo de los que saben. Ahí está. Más oscurita que la del Humphrey, pero ahí está. Bueno, voy rápido. Primera parte de la gabardina, aunque esto es viejo, pero el ingeniero Cedeño muy bien lo puso. Para los imbéciles, mal paridos, mal nacidos, mal ecuatorianos, que lanzaron esa consulta
en todo el país cuando tenían que haber preguntado a los habitantes de dónde estaba el problema. Me refiero al ITT. Estamos perdiendo de vender por cada barril diario $100, porque a eso está el WTI ahorita. $100. Ya bajamos 20.000 barriles diarios la producción. Multiplique 20.000 por 100. O sea, le añade 2 ceros, ¿no es cierto? Son $2 millones al día. Pregunto yo, ¿por ventura al Ecuador le sobra la plata que se da el lujo de no tener $2 millones al día? Con algo que ya tenían, no había que invertir nada. No. Entonces, llévense eso. Y todos los que votaron a favor de cerrarlo, otros 2 botones más, pero estos oxidados y con filo. Cosa que donde se equivocan, a donde se los ponen. Uy, Dios mío, no me quiero ni imaginar. Porque que te dé un tétano ahí, uy, debe de ser feo. Ahora sí vamos a los nuevos. Rápido, porque ayer ya les dije más o menos de todo. A ver. Una cosa es que a mí me digan que alguien tiene el derecho de pensar que fulanito es malo y de que menganito es bueno y de que perencejito es pillo y de que el de más acá es cómplice. Sí. Pero cuando alguien tituló como ayer, ya no tengo pues el coso ese, dice textualmente que los funcionarios deshonestos tienen un cómplice, 2 puntos del Contralor, y ayer lo probó Gerhard con todas las definiciones de la Real Academia Española de la Lengua, idioma oficial de la República del Ecuador. Lo que está diciendo el señor Pallares, para quien va una mitad de lo que queda, una manga y 3 botones del lado izquierdo ya. No, derecho, porque el izquierdo va para el WOW. A ver, señor, usted no puede acusar de aliado de los deshonestos al Contralor de la República sin exhibir pruebas. La parte del... Si el señor Contralor no hace nada, la próxima semana, que será miércoles, que daremos la gabardina porque jueves y viernes no hay, y no es Viernes Santo ni nada, sino un día que el señor presidente decidió darlo de trabajo no recuperable, y el 1 de mayo, ahí no hay nada religioso, así que puedo dar la gabardina perfectamente el miércoles, me lo ponen, porque si no hace nada, quiere decir que es un pelotudo, como dirían en Argentina, ¿viste? Y un pelotudo es lo que acá llamamos un cojudo, y un cojudo no puede ser Contralor General de la República. Ya. Segunda parte, Levilla y los 3 botones de acá, y se la voy a dar despacito, y yo entiendo que cuando uno no llega a los 30 años, ¿ya?, es más impulsivo, más vehemente, más atropellado, ¿ya?, y a veces ni siquiera entiende bien ni lo que dice ni lo que escribe, aunque en este caso es lo que escribe. ¿Ya? Primero escupir para arriba, decir, cuando había patriotas en Guayaquil. Él es guayaquileño. Entonces, pero yo entiendo que a esa edad, a ver, si fuera un hombre más o menos de mi edad o 20 años menor, le juro que lo hago un M. Pero como le voy a dar el beneficio de la corta edad, al lado de la mía es corta edad, yo le quiero vender 10 años y no me los quiere comprar, para que vean lo malo que son los woke. Se los vendo baratos y no me los quiere comprar. Más que darle la gabardina en tono de repu, es decirle, aprenda a que cuando usted va a emitir una opinión con un titular tan fuerte como ese, utilizando claramente un verbo, el castellano, los verbos castellanos son perfectos, definen exactamente. Si había, es porque ya no hay. Ya. Entonces todos los guayaquileños, don César Emilio, no, usted no puede decir pues que no somos patriotas, porque como si ya no había, quiere decir que ya no hay. Entonces yo cordialmente lo invito para que esta gabardina lo haga reflexionar antes de escribir visceralmente.
porque voy a creer que cuando uno escribe visceralmente, pues se le nubla el entendimiento y usted no se dio cuenta bien de lo que escribía y de lo que implicaba lo que escribió. Eso sí, esto es como tarjeta amarilla en el fútbol. La vuelve a hacer y el color ese rojo del cartel que me acaba de pedir, de despedir el programa, va a aparecer azul pálido al lado de la que se lleva. Así que disfrute de su mitad de gabardina y vea usted qué hace con ella. Yo me libre el Señor de estar dándole indicaciones a nadie que tienen que hacer con eso. Dicho lo cual, les deseo un gran fin de semana. Y ya saben, la próxima semana son solo 3 días. Miércoles hay gabardina. Esperemos en el Señor que no hagan méritos para repetirla. Nos vemos el lunes. Chao. RTP